Gracias.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro Internacional Público-Privado para el... Les, les doy la bienvenida al diplomado de ornitología con el módulo Biología y Ecología de las Aves, que estará a cargo del médico veterinario Mario Rendón. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente lo solicite, y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches con todos. No sé si me escuchan bien, por favor. Sí, doctor, se le escucha Sí, se bien. escucha bien. Muy amable, gracias. Bien, hoy vamos a hablar de una manera muy básica el tema de la biología y ecología de las aves. Digo muy básica porque, bueno, sabemos que tenemos una hora para poder conversar, hacer preguntas. Nos faltaría un mundo, creo yo, para poder hablar de las aves. Es, es una infinidad de de animales con formas, tamaños, hábitos y muchas cosas, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de una anatomía y una fisiología de las aves, debemos de tomar en cuenta que son dos palabras totalmente diferentes, ¿no? Entonces, indicamos que la anatomía es parte de la biología que estudia la estructura y forma de los seres vivos y las relaciones entre los órganos que los constituyen. Mientras que la fisiología es también parte de la biología que estudia las funciones y las propiedades de los órganos y los tejidos de los seres vivos. Bueno, con esos dos conceptos, pues ahí vemos un esqueleto de una ave. Es un esqueleto, pues bien, muy simétrico eh, a nivel general, ¿no? Todas las aves están constituidas de la misma manera. Hay ciertas características físicas que las identifican, que eso pues lo vamos a ver en las siguientes láminas, pero básicamente la anatomía de las aves todas son parecidas, ¿no? El tema de la fisiología, como ya habíamos dicho, pues la fisiología tiene que ver con el funcionamiento de los sistemas y de los organismos en conjuntos y sus interrelaciones en el medio. Vemos cómo está constituido las aves de manera interna, cuáles son su aparato digestivo, su aparato reproductor, ¿no? Su aparato respiratorio, su aparato urinario, etcétera, etcétera. La fisiología evolucionada y adaptada para facilitar la vida en el aire. Perdón, un ratitito, por favor. Perdón, estamos con unas situaciones acá en país que toca solucionar. Bien, entonces, básicamente una ave es un animal bastante liviano, ¿no? A excepción de las grandes aves que todos conocemos,
avestruces o aves de rapiña, etcétera, etcétera. Pero básicamente las aves lo que han hecho con la evolución y el pasar de los miles de millones de años es poder adaptar un cuerpo con huesos huecos, con sacos aéreos, este, huevos, son ovíparos, ¿no? Entonces, todo esto de aquí ha ayudado a que el animalito, o que las aves básicamente, puedan o pueden reducir su peso, lo cual todo esto pues ayuda a que el animalito sea mucho más liviano, ¿verdad? Y pueda pues volar. Oh, implica mucho ejercicio muscular, una musculatura bastante pectoral y desarrollada, ¿no? Ahí vemos pues a una avestruz. Vemos cómo está constituida la parte del pecho y de la ala de las aves, ¿verdad? Esto no va a variar con las diferentes especies que existen. Básicamente, lo que se desarrolla más es el tamaño de los huesos, desarrollan más musculatura, ¿no? Eh, lo que sí, como lo dije desde un inicio, lo que sí varía es el tamaño, es forma de pata, forma de pico, no incluso hasta forma de las plumas. ¿Por qué han tenido tanto éxito las aves? Pues muy fácil, ¿no? Ellos han podido pues evolucionar, ¿no? Se han podido adaptar a su medio, a su hábitat, a su ecología, a su desarrollo de un ecosistema. Nosotros vemos ahí una anatomía de la pluma, ¿no? Cómo está constituida de manera macroscópica, que la podemos ver a simple vista y ya una vez puesto bajo microscopio, cómo podemos ver más allá de aquello como las barbillas, las barbas, ¿no? Entonces, esto es parte de una pluma que se puede ver con el ojo desnudo, que son el raquis, ¿no? De ahí también sale el nombre muchas veces también a la parte de en medio de las hojas, ¿no? Más que todo en banano, el raquis, ¿no? Eh, Tenemos ahí que está formado por hipoplumas, por barbas sedosas, o muchos le dicen también plumillas, ¿no? Eh, También hay partes muy pequeñas llamadas espinas y barbillas que ayudan a mantener las barbas juntas y dar a la pluma su forma característica, ¿verdad? Tipos de picos. Esto es muy importante porque cuando uno realiza la taxonomía de las aves o identificación de las aves, ¿no? El tipo de picos a nosotros nos ayuda pues a distinguir muchos rasgos de las aves, nos ayudan a identificar cuáles son sus posibles comidas, cómo puede ser que se alimenten, ¿no? Entonces, dentro de los tipos de picos, nosotros tenemos el acutirrostro, que es un pico muy duro, muy apuntado y presente principalmente en los pájaros carpinteros. Tenemos el acirodeo, que la mandíbula superior está muy desarrollada y posee una especie de uña en el extremo. La mandíbula inferior es plana, se encuentra en patos, gansos y es útil para filtrar el cieno o para arrancar la hierba, ¿no? Tenemos el aquilino, que es un pico fuerte que posee un gancho agudo con la mandíbula superior que sobresale de la mandíbula, ¿verdad? Este tipo de aves son las aves carnívoras, ¿no? El rostro es un pico corto, las mandíbulas, con las mandíbulas globosas, son típicos de aves omnívoras, como los cuervos comunes. El cultirrostro, ¿verdad? Es un pico fuerte,
en forma de estilete. Ejemplo, pues ahí tenemos los abetoros, los abetorillos. Aquí vemos los picos que nosotros acabamos de mencionar, los ejemplos de las aves, ¿no? Entonces, básicamente hablábamos de que el equilino no es una ave carnívora, pues obviamente ellos necesitan de sus picos para poder rasgar la carne, ¿no? Para poder comer. Tenemos este último tipo de pico, el dentirrostro, que es un pico fuerte, ganchudo y largo. El escolopoceo, que es un pico largo, fino y flexible, y es principalmente útil para rastrear por zonas de barro o fango, ¿sí? El fisirrostro es un pico muy pequeño, aunque asociado a unas grandes fauces. Están especialmente adaptados para alimentarse en vuelo. El gallinacio es un pico fuerte y corto, cuyo extremo acaba en un cono, ¿no? El lauroido es un pico fuerte en forma de gancho en el extremo. El tenurrostro es un pico con forma de pinza que posee las mandíbulas finas y equilibradas. Es habitual en aves insectívoras. Ahí vemos pues las fotografías de las aves, ¿no? Con sus picos bastante característicos y obviamente, como les había mencionado, cada forma de pico pues es por su diferente tipo de alimentación. Entonces, esto es bastante importante porque bueno, toda la semana hemos hablado de rescates en fauna silvestre. Entonces, cuando nosotros tal vez capturamos este tipo de animales y los queremos reubicar o queremos nosotros alimentarlos en cautiverio, debemos de conocer este pequeño detallito, ¿no? Para poder otorgar la comida que para ello es, pues, ¿verdad? De pies, pues esto también es muy importante, ¿no? Los tipos de pies. Existen 7 tipos de pies o patas, como ustedes le deseen llamar. Tenemos el anisodactilo, que es el dedo primero, está dirigido caudalmente. El anciroideo, que el pie tiene 3 dedos hacia adelante, unidos por una membrana. Y el dedo primero está dirigido hacia atrás. El esteganópodo, el pie tiene pues los 4 dedos unidos por una membrana. El lobulado, que los dedos poseen membranas propias e independientes. El pamprodactilo, los 4 dedos del pie están dirigidos hacia adelante. El sindactilo, el dedo del extremo del pie está unido al medio hasta la penúltima falange. Y el cigodactilo, pues 2 dedos están dirigidos hacia adelante y los otros 2 hacia atrás. Ahí nosotros vemos un pequeño recuadro, ¿no? De los tipos de dedos. Eh, la estructura de las extremidades posterior derecha de una ave, pues esa fotografía que vemos ahí, para mostrar el esquema rectiliano que posee, ¿no? Vemos un dedo trasero, un dedo interno, un dedo medio, un dedo externo, escamas reticulares, ¿verdad? Ahí vemos nosotros el tipo de patas, dependiendo la especie de ave y las funciones que posee cada una, ¿no? Vemos ahí el ave rapaz, que la función de sus patas es pues apresar a las presas vivas, ¿no? Vemos ahí la tipo B, las anisodactilas, que lo que hacen es agarrarse de las ramas, ¿sí? De manera muy fácil, que eso las aves rapaces no lo pueden hacer. Las palmeadas, vemos ahí que sirven para nadar, para remar, en el caso de los patos. Las cigodactilas para trepar, ahí vemos un pájaro carpintero. Las espoludeadas, que es para excavar y caminar, como la de los ejemplos ahí, vemos un avestruz, una pata muy grande, una pata muy fuerte, una pata que incluso puede llegar a lastimar a las personas, ¿no? Normalmente ahora que dentro del ámbito de la producción, pues se busca alternativas de carne y qué más que poder criar avestruces, ¿no?
La pectinada, que es caminar sobre el lodo, ¿no? Este tipo de animales lo que hace es que camina y no se logran enterrar en el lodo. Una estrategia de reproducción y cuidado parental en diferentes especies. Pues esta estrategia sitúa la acción local en un contexto de rutas migratorias y facilita la colaboración en las escalas necesarias para que sean eficaces. El proceso de elaboración de la estrategia permitirá que los distintos socios trabajen juntos a lo largo de la ruta migratoria a fin de mantener las poblaciones de aves para las generaciones presentes y futuras, ¿no? Este es un concepto bastante básico, este es un concepto que también a nosotros, cuando hablamos de actores, de distintos socios, existen ciertos acuerdos con la parte privada. Yo, a lo largo de las charlas que hemos venido atendiendo, siempre me he mantenido y he dicho que la participación de o la asociación público-privado es muy importante ante este tipo de acciones, ¿no? Conversábamos que lastimosamente creo yo que la mayoría de los países latinoamericanos compartimos algo, ¿no? Que lastimosamente los gobiernos centrales no poseen a veces eh, recursos para poder ejercer este tipo de acciones, ¿no? Entonces, la necesidad de siempre buscar actores privados que nos ayuden, que fomenten algo, es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como estrategia? Tenemos varias estrategias nosotros, ¿no? La primera estrategia es manejar y conservar los hábitats existentes. Debido a que muchas aves dependen en pasajes de paisajes acuáticos, el aprovechamiento coordinado y óptimo de los recursos hídricos para considerar el uso de dichos paisajes por todas las aves, además de por los seres humanos, beneficiarán a las poblaciones de aves. Hoy en día, por el crecimiento poblacional que se tiene, en ciertas ciudades crecen de manera muy desorganizada, ¿no? En alguna ocasión recuerdo haber leído un artículo donde aves migratorias que llegan a hacer su nido para su reproducción y que todos los años llegaban a sentarse allí y en un momento determinado, pues, este espacio fue ocupado para construcciones, pues, y las aves llegaron y se volvió toda una locura, ¿no? Entonces, la necesidad de que los gobiernos se sienten con especialistas para poder determinar una proyección y poder decir si donde se va a construir se va a afectar de manera negativa algún hábitat, ¿no? Sí es muy cierto, que también lo vamos a ver más adelante, son aves pasajeras, pero que tienen su función. La estrategia número 2 es crear iniciativas de conservación con las industrias. Algunas prácticas agrícolas pueden crear oportunidades para proporcionar hábitats adecuados de forrajeo, de reposo de nidaciones, el desarrollo, la adopción y la implementación de prácticas o normas para sistemas productivos que minimicen el impacto sobre los ingresos de los productores y proporcionen suficientes beneficios para las aves playeras, pueden contribuir a compensar las pérdidas de hábitats causadas por la expansión de la actividad humana, que era lo que le había mencionado anteriormente. Entonces, si nosotros quitamos, también debemos de dar, debemos de proporcionar, ¿no? Porque las aves lo que van a hacer es siempre buscar su mismo lugar de anidamiento, ¿no? Entonces, la industria, que son los que manejan flujo de dinero, que siempre está en constante crecimiento, ¿no? De ahí es que de un par de años atrás, los ministerios de ambiente, antes de que una empresa construya, sea esto una granja de cerdo, una granja de pollo, ganaderías, camales, o cualquier tipo de producción que se vaya a dar en la parte agrícola, se necesita de ciertos permisos ambientales, ¿no? Donde muchas veces van con ciertos estudios, con la finalidad de poder, eh, de una u otra manera, a veces beneficiar
o de una otra manera también tratar de no golpear de manera frontal hábitats de las aves, ¿no? En este caso. La estrategia número 3 es fomentar y empoderar a grupos interesados en la conservación, ¿no? El enfoque actual en la dimensión humana de la conservación de la biodiversidad debe ser plenamente acogido por la comunidad tradicional de conservación de aves. Crear grupos de personas interesadas en aves a todos los niveles y a todo lo largo de la sociedad. Complementa la implementación de otras acciones de conservación de la estrategia y es una necesidad fundamental para lograr el éxito en la Ya, conservación primazo, de la estábamos ave. hablando. La idea es poder hacer grupos donde se dé una educomunicación, ¿no? Da mucho gusto, la verdad es que yo el tema de aves, de fauna de manera general, lo vi cuando yo era estudiante, lo vi de manera muy superficial. Hoy en día conozco muchas universidades que dan a elegir a los estudiantes que logren estar en animales productivos o elegir un itinerario de fauna, ¿no? Eso es bastante interesante, porque así hay veterinarios especializados en temas de fauna, ¿no? Entonces, normalmente este tema de fauna silvestre en las universidades se dan en países donde abunda la fauna, ¿no? Y que vemos oportunidades allí. Entonces, el objetivo de esto es poder captar a estudiantes, ¿verdad? Captar a ciertos a personas o poblaciones donde ellos pueden sacarle provecho a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si yo soy de una población, de una etnia, que la cual a mis alrededores tengo un bosque espectacular donde puedo divisar un sinnúmero de aves, ¿no? De ahí poder fomentar esta cultura de la conservación, ¿no? Y llevarlo incluso, hacerlo parte económica, ¿no? Porque yo puedo tal vez cobrar la entrada, ¿verdad? Y que formen senderos eh, y que visiten personas o grupos que les guste el avistamiento de aves. La estrategia número 4 es fortalecer el cumplimiento y la aplicación de ley. Crear un grupo de interesados en la conservación que esté motivado y sensibilizado puede ser una forma poderosa para aumentar la adhesión a las leyes y políticas y fortalecer la voluntad política. El incremento en el cumplimiento y en la aplicación de la ley es usualmente más efectivo si se combina con una fuerte campaña de divulgación que eleve el orgullo local de la protección en los recursos naturales. Me parece que hoy en día ya la mayoría de las leyes están actualizadas acorde a la moneda actual, al valor de la moneda actual, porque antes normalmente cuando tú hacías algún operativo o decomisabas aves en peligro de extinción que eran llevadas pues para su venta ilegal, simplemente se procedía con el retiro de las aves, muchas veces por allí eh, alguna multa no tan significativa, ¿no? En la actualidad ya sé que la mayoría de las leyes, vuelvo y repito, están actualizadas, entonces ya las multas son bastante generosas. La idea es poder fomentar, como dice el concepto, poder fomentar las leyes. Entonces, eso va atado con la estrategia número 3 dentro de las capacitaciones, ¿no? Darle a conocer a las personas o darles ese miedo, básicamente, de que el tráfico de aves, pues, pues, ganarse una multa bastante generosa. La estrategia 5 es desarrollar políticas de protección, vida silvestre y ambiente. Aunque es mucho lo que puede lograrse a través de acciones de conservación de buena voluntad, una política robusta y un marco jurídico son a menudo necesarios para mantener los avances en materia de conservación.
Lastimosamente, esto de aquí nosotros no lo podemos hacer solo. Como los mencioné, debemos nosotros estar siempre unidos y atados a la parte privada, ¿no? Pero son más allá de eso, los políticos son los que deben de colaborar, ayudar y estar bien asesorados, tener buenos proyectos, ¿no? Eh, a mí me da mucho gusto cuando llega a ser ministro alguien de medio ambiente y conoce el tema, ¿no? Sabe cuál es la realidad, sabe dónde actuar, sabe dónde dirigir los recursos, colabora con la protección de la fauna, de la vida silvestre, ¿no? Ese dato es bastante interesante y ahí viene la necesidad de poder crear estos grupos interesados, ¿no? En colectivos donde nosotros podamos acercarnos a la asamblea, a Cámara de Diputados, no tener acercamientos a nivel ministerial, no, donde podamos fomentar y apoyar también nosotros allí. Estrategia 6, pues, es mejorar el conocimiento de los hábitats actuales y futuros. Para asegurar el futuro de las poblaciones de aves es necesario conocer cómo y por qué las aves utilizan hábitats específicos. Las acciones de conservación tangibles pueden llevarse a cabo dentro de la ruta migratoria, ahora con los datos existentes, pero el nivel de conocimiento varía ampliamente con respecto a las especies, geografía, hábitats, temporadas, y puede cambiar con el tiempo, ¿no? En mi ciudad nosotros tenemos acá una ave que le decimos golondrinas, ¿no? Que por mucho tiempo permanecieron en la ciudad, en un X lugar, fueron orientadas y cambiadas y nuevamente volvieron, pasaron muchos años y nuevamente volvieron a ese lugar, ¿no? Si era muy cierto, causaban cierto, no destrozo, ¿no? Pero era un miedo terrible ya a partir de las 5:30, 6 de la tarde, que ya ellos se, se, se podría decir que anidaban, ¿no? En los cables. Entonces tú pasabas por debajo de ellos y como que se ponían toditas de acuerdo en defecar. Entonces era como que te bombardeaban. Entonces, eh, nosotros debemos de conocer esos pequeños detalles para poder, bueno, esto fue dentro de la ciudad, ¿no? Pero a nivel de campo, como les decía, cuando destruimos un hábitat de anidación, ¿no? Poder saber en qué momento hacer ciertas labores, eh, porque si vamos a hacer trabajo en el momento que tenemos a todas las aves anidando, pues vamos a causar un estrés terrible en aquellos animales. La estrategia número 7, pues, aumentar la capacidad de aliados y partes interesadas. Las acciones de conservación efectivas requieren un adecuado conocimiento institucional y la capacidad de los socios y de todas las partes interesadas en toda la ruta migratoria. Una capacidad básica de los individuos, las organizaciones y las instituciones ya existe en la ruta migratoria, pero se necesita ser reforzada y ampliada para alcanzar las metas y las estrategias. Una alianza fuerte, profesional y con conciencia colectiva es el seno de la ruta migratoria, que es fundamental para cumplir las acciones descriptivas en la estrategia. Creo yo que el concepto de ruta migratoria me parece que está totalmente en conocimiento de ustedes, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda con esto de la ruta migratoria. Alguien tal vez que tenga algún concepto o una idea de qué son las rutas migratorias, tal vez pueden abrir su micrófono y mencionarlo. Bueno, en todo caso, las rutas migratorias son las rutas de vuelo migratorio de las aves, ¿verdad? Son grupos de trayectorias
que son normalmente predominantes y que siguen las aves en su migración, que suelen seguir un patrón característico para cada región y determinado por las características geográficas. Básicamente, esa es una ruta migratoria, una ruta que se da todos los años, son rutas que las aves realizan por temporadas de anidamiento, de reproducción, por cambio de estaciones. Cuidado parental en diferentes especies, esto es algo muy corto. Sí, correcto, Anderson, muy bien, sí. Eso también es, ¿no? Por ruta de norte a sur, por lugares propicios para descansar, reponer energía en el camino y seguir avanzando. Entonces, el cuidado parental, diferentes especies, pues muchos animales exhiben comportamientos de cuidado parental, incluyendo la alimentación, el aseo, la protección de la descendencia joven. El cuidado de los padres es universal en los mamíferos, en las aves, que a menudo tienen crías que nacen relativamente indefensas. Varias especies de insectos y peces, así como algunos anfibios, también pueden eh, también cuidan de sus crías, pues, ¿no? Y Anderson, efectivamente, ¿no? Anderson aquí nos dice que existen rutas migratorias cortas de especies que migran dentro de una misma región. Otras rutas son muchísimas más largas y exigentes, como en el caso de algunas especies boreales. Entonces, en el cuidado parental de las aves y el cuidado parental puede ocurrir incluso antes de eclosionar, cuando los padres se sientan sobre sus huevos para incubarlos. Después de la exclusión, los padres proporcionan alimento para sus crías y pueden continuar empollando a sus crías para mantenerlas calientes. Tanto las aves macho como las hembras proporcionan cuidado parental dependiendo de las especies, ¿no? Y hay aves que se juntan para toda su vida. Eh, Aquí también nombrando, o vamos a nombrar el cuidado parental de los mamíferos, ¿no? De manera muy general. Entonces, en los mamíferos, en los marsupiales, como en los canguros, los embriones suelen nacer en una etapa muy temprana y luego se introducen en la bolsa de la madre, ¿no? Nacen, caminan, se introducen y crecen dentro de la bolsa, ¿no? Los mamíferos placentarios nacen más desarrollados que los marsupiales, pero todavía requieren mucho cuidado, ¿no? El cuidado parental de los mamíferos es proporcionado principalmente por la madre, desencadenado por las hormonas del embarazo, el parto y la necesidad de la lactancia. Más o menos alrededor de un 5 o 10% de las especies de mamíferos son cuidadas rutinariamente por ambos padres. Por ejemplo, los topillos de la pradera, machos y monógamos, proporcionan cuidado parental, dado que solo tienen una pareja, ¿no? El tema del pescado, de los peces, ¿no? Anderson nos indica que acá en Venezuela, por ejemplo, tenemos los catartes, donde tenemos una subespecie que es residente y otra que solo está de paso migratorio. En el tema de los peces, pues las especies acuáticas que se reproducen con fertilización externa, como la mayoría de los peces, los machos desempeñan un papel mucho mayor en el cuidado parental, ¿no? Esto es probablemente porque la paternidad en estas especies se puede determinar más fácilmente en comparación con las que se reproducen por fecundación interna. Un gran número de las especies de peces tienen exclusivamente un cuidado parental masculino, con los machos protegiendo los huevos fecundados, las crías en un nido o incluso en sus bocas, ¿no? Este es un dato muy importante porque cuando uno crea o uno cría, perdón, o está en el negocio de la crianza de tilapias, normalmente hay cierta edad de la tilapia que lo que hacen es masculinizar a todas, porque, bueno, vamos a producir carne con las tilapias, ¿no? En su hábitat natural, pues es inevitable, pero a los que crían tilapia, la idea es que el animal no pare de comer.
Entonces, cuando nosotros no masculinizamos a estas especies, a estos peces, se reproducen, guardan sus crías dentro de la boca y normalmente no comen. Entonces, el objetivo de masculinizar es evitar eso de allí. La ecología de las aves, pues la importancia de las aves para el medio ambiente es bastante innegable, ya que tienen una función ineludible a la hora de equilibrar el ecosistema. Desde numerosas fundaciones de biodiversidad, medio ambiente y medio rural, se destaca la necesidad de proteger las aves y asegurarles el entorno seguro en los que puedan desarrollar sus actividades de forma natural. En este punto, pues las protecciones para avifauna son esenciales, sobre todo si se tiene en cuenta que una de las causas de muerte principalmente es la electrocución de aves, ¿no? Vuelvo y repito, los asentamientos, crecemos, aves que nunca han visto postes de luces, cableados, eh, se detienen, normalmente esto suele pasar con las aves migratorias, se detienen a descansar en su ruta y muchas veces terminan electrocutadas. En este sentido, las aves representan una de las especies de mayor importancia en la dinámica de los ecosistemas, ya que cumplen funciones ecológicas como la dispersión de semillas y la polinización de plantas, ¿no? Si es muy cierto, obviamente el tema de polinización se le dejamos netamente a las abejas, eso, ellas son las más especialistas en esto, pero el tema de transportación de semillas, pues las aves ayudan mucho en eso, ¿no? Más que todo las aves que comen frutas, eh, comen, ingieren, vuelan, defecan, cae la semilla en las heces de las aves, muy bien arropadas con ese nutriente y crecen, ¿no? Entonces ellas también dentro del ecosistema ayudan pues mucho, son de mayor, tienen mucha gran importancia en este sentido, ¿no? Además, ayudan al control biológico, pues no, el control biológico es el control de plagas, enfermedades, malezas, mediante otros organismos vivos. En este caso, son algunas especies de aves las que contribuyen al control biológico simplemente por la existencia de la cadena alimenticia, ¿no? Por un lado está el caso de las aves carroñeras, como el buitre, que son carnívoras y se alimentan de animales que han muerto, que se encuentran en proceso de descomposición. Al comerse la carroña evitan que los hongos, bacterias o virus atenten contra organismos que ya viven en determinado lugar. Por otro lado, también tenemos los vencejos, las golondrinas, que contribuyen al control biológico, ya que se alimentan de muchos insectos y algunos de ellos consideran
Buenas noches, ya estoy aquí. Mil disculpas, parece que se fue la energía acá y no sé si me escuchan, por favor. Sí, Puede Mil disculpas, no, presentar, la verdad es que se fue la energía de manera general. Entonces, donde nos habíamos quedado con el tema de la ayuda del control biológico en las aves, este es un dato bastante interesante en el caso de España, pues hay 580 especies diferentes, de las cuales 363 son habituales, el resto son ocasionales. De todas estas especies, algunas están gravemente amenazadas, otras en peligro de extinción, por lo que hay que procurar crear entornos seguros y de protección para las aves. De hecho, ahora que ya se ha resaltado la importancia de las aves para el medio ambiente, es esencial recordar el grave riesgo que existen de electrocución de las aves, lo que habíamos conversado, y de colisión contra sistemas eléctricos, por lo que es necesario poner al punto de mirar en esta dirección, donde normalmente se coloca ciertos protectores de cables. Obviamente sale muy costoso colocar en toda una línea de cables para estos protectores, pero poder sí tomar en cuenta, ¿no? Sí, es muy cierto, tenemos una gran ayuda de este tipo de aves en el tema de control. ¿Sí? Un ratito, por favor. Entonces, también hay que tener mucho cuidado porque recordemos que hay aves migratorias. Hace muchos años hubo la famosa gripe aviar y se determinó que eran aves migratorias las que traían esa enfermedad. Entonces, sí es muy cierto, son beneficiosas por un lado, pero también corremos el riesgo de ciertas enfermedades que puedan traer, ¿verdad? Incorporarlas a un ecosistema diferente, ¿no? Conservación y manejo de aves, pues la conservación de las aves es un campo de la biología relacionado con aves amenazadas principalmente. El ser humano ha tenido un gran impacto sobre muchas especies de aves silvestres, eh, especies protegidas, amenazadas, entre rapaces, aves acuáticas, que son las marinas, ¿no? Los factores naturales que actúan lo hacen en hábitats cuyas extensiones y productividad están influidos en gran medida por la actividad humana, ¿no? Como les he dicho, a veces hay propiedades que han sido vírgenes, propiedades que en su momento son adquiridas, compradas por industrias, por agricultores, y lo que hacen es, pues, eh, eh, propiedades que son barbecho, que le decimos nosotros, ¿no? Barbecho es un término que se utiliza cuando uno realiza unas inspecciones para poder declarar áreas para uso orgánico, ¿no? Entonces, barbecho, que está sucio, que no se ha trabajado, nunca se ha aplicado nada. Y normalmente este tipo de lugares son donde las aves llegan a descansar, a reproducirse. Y cuando alguien adquiere estas propiedades, elimina todo ese barbecho y, oh sorpresa, pues lo que hemos ocasionado ahí es interrumpir, hemos eh, alterado el ecosistema de una determinada especie, ¿no?
Los agentes patógenos, básicamente el ciclo biológico del parásito, como ejemplo, y los animales no actúan en vacío porque son influenciados por factores ambientales, pudiéndose optimizar la virulencia, ¿no? Pudiéndose optimizar la virulencia es un término que conversábamos con alguien, me decía, oye, optimizar, sí, porque vas a mejorar a que el virus se desarrolle, ¿no? Es un término muy bien utilizado, ¿no? Porque dice, ¿cómo optimizas un virus si va a hacer daño? Efectivamente, creas algo para poder que se desarrolle mejor. Esta acción modifica la abundancia y densidad de animales, el grado y típico de exposición de la gente, la población humana. Es un factor dominante que interviene en toda la relación con cualquier enfermedad. Y es que es necesario estudiar y considerar la ecología del huésped parásito para alcanzar una conservación sostenible de la especie y el mismo hombre. Ahí vemos el caso, ese es un caso muy característico de cómo es que transportan a las aves para su venta ilegal, ¿no? Ahí vemos que es una cacatúa estresada por estar en botella, por ser comercializada. Entonces, su virus, sus bacterias, los parásitos son afectados, pudiendo aumentar su patogenicidad. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta esto? ¿Alguien que tal vez me pueda contestar eso? Bien, cuando nosotros tenemos que nuestro sistema inmune se deprime, damos oportunidad a que se abra la puerta e ingresen un sinnúmero de enfermedades, ¿no? Cuando nuestro sistema inmunológico se deprime, damos oportunidad a que todas estas bacterias, virus, parásitos, cojan mayor fuerza y se reproduzcan más, básicamente. Ciertas especies con probabilidad de conservación, ¿no? CITES 1, CITES 2. CITES, ahí le he puesto abajo, pues significa Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre. Entonces vemos ciertos nombres científicos de ciertas aves que están categorizadas. En el tema de conservación, pues aquí nosotros debemos de tener conocimiento sobre las especies, lo que habíamos hablado, su hábitat, su alimentación, sus comportamientos, acciones de conservación, hay que hacer reforestaciones, sembrar árboles, regeneración natural, repoblación de árboles, ¿no? Con conservación de fuentes de agua y bosques. Nosotros, a mí me da, yo muchas veces cuando salgo del campo, por acá cerca hay una ciudad que se llama Montalvo, y la gente asiste mucho los fines de semana, más que todo los domingos, ¿no? Es una ciudad fría, una ciudad donde hay ríos de agua helada, y, y, y por desvíos, por ciertas cosas, ya el agua no corre, o mejor dicho, se han perdido estos ríos. Entonces, al perderse este tipo de fuentes de agua, lo que hacemos es nosotros alterar también un ecosistema, ¿no? Tantos animales que dependen de aquello. La educación ambiental, ¿no? En programas de ecoturismo, en presentaciones sobre aves, capacitaciones de guías y organizaciones, que es lo que habíamos hablado en las estrategias, ¿se acuerdan? De la famosa educomunicación, de tratar de capacitar, de hacer ciertos senderos ecoturismos, ¿no? Entonces, con la finalidad de causar conciencia hacia las personas, ¿no? El aprovechamiento sostenible o sustentable de los recursos naturales. Hoy en día se habla mucho de manejo sustentable, no solo en el tema de aves, sino también a nivel de producción, en aves, en cerdos, en ganado. El manejo de aves, pues la manipulación. Bien, este es otro tema, ¿no? Hay ciertos grupos de personas que se dedican a, a entrenar aves para controlar otras especies de aves, en el caso de aeropuertos, ¿no? Aves que se meten a las turbinas de los aviones, causan daño. Entonces, normalmente hay ciertas personas que tienen sus halcones y hacen control de una ave, control otra ave, ¿no?
Entonces, la manipulación, la mejor forma de manipular los individuos de especies silvestres es evitarlas, obviamente. Existen bastantes medios persuasivos que deben ser tenidos en cuenta antes de proceder a realizar cualquier tipo de restricción. El uso de trampas con cebos, barreras físicas para dirigir los individuos dentro de un encierro o refugio son preferibles a la restricción física o química, ¿no? Muchas veces la idea de estas barreras o de estas trampas es con la finalidad de poder evitar causarle el mayor daño o causar el menor daño, perdón, a las aves para volverlas a reincorporar a un ecosistema. Manipular, restringir e inmovilizar animales silvestres requieren de ciertas destrezas y experiencias por parte de personas involucradas. La seguridad para este personal pues siempre debe ser considerada una prioridad, nadie debe estar sujeto a peligros. Sí, es muy cierto, hay ciertas aves que son, alguien me dice, oye, que es muy dulce, es muy bonita, sí, pero también te puede causar daño. Recordemos que ellos tienen sus garras, ¿no? Por muy ave, por muy pájaro carpintero que sea, así sea un pato, basta con que ellos hagan un movimiento brusco, sus garras, sus uñas son tan afiladas que te pueden pues rayar la piel, ¿no? Y muchas veces hacerla muy profunda. Entonces, cualquier intento de que quieran atrapar o manipular un animal debe estar pues previamente planificado. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Podemos hacerlo a mano desnuda, se usa principalmente para manejo de ciertas especies, como reptiles, anfibios, no ciertas especies de aves pequeñas, ¿verdad? La manipulación de aves y mamíferos pequeños pueden pues acarrear consecuencias negativas en los individuos, ¿no? Incluido la muerte. Ojo, consecuencias negativas en individuos hablamos de las mismas especies, sean aves o sean mamíferos, cuando no sabemos manipular aquellos. Tenemos el uso de guantes, la verdad que este es muy efectivo para la protección de la piel contra garras, picos, mandíbulas no muy fuertes. Tenemos el uso de pértigas o vástagos, que son útiles para realizar restricciones en mamíferos de mediano tamaño y deben ser localizados detrás de la cabeza y de uno de los miembros anteriores. Aquí voy a poner un pequeño video de cómo poder atrapar una ave, ¿no?
no sé si todos pueden apreciar el video, por favor. Bien, si se dieron cuenta cómo, bueno, no necesitó utilizar una trampa bastante sofisticada, lo hizo pues con un armazón de ventilador, ¿no? Piola capturó pues un animal, una ave carnívora, que obviamente buscaba a su presa. Vieron cómo supo manipularlo, aunque no lo hizo con guantes, supo manipularlo, porque el animal, el ave, lo primero que va a hacer es picotear, ¿no? Y un pico de esos, pues, es bastante doloroso. Bien, sin nada más que decirles, pues yo les agradezco mucho y nuevamente mil disculpas por ese apagón que hubo, la verdad es que no me lo esperaba. Muchas gracias, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, el micrófono está abierto. Buenas noches. Yo tengo una duda. Hola, buenas noches. Sí, por favor, continúa. Más que una duda es una curiosidad. Yo había escuchado acerca de la miopatía por captura, pero lo he escuchado en casos de mamíferos, específicamente en venados. No sé si en las aves esta patología es también común o qué tan común puede llegar a ser. Bueno, te comento que si te me atrevo a decir que tal vez un 2 3% podrá, eh, pero no más, no es muy raro también. Yo no he tenido la oportunidad, al igual que ti, también lo he escuchado, lo he leído, eh, incluso con las personas que hemos andado no han tenido tampoco, o sea, no hemos tenido una experiencia de aquella cosa, como para decirte, oye, sí se da. ¿No? La literatura habla de un porcentaje bastante mínimo de esta patología. No, perfecto, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra consulta, por favor, que tengan? Este material igual va a ser compartido a cada uno de ustedes. Tienen que solicitarlo, ¿no? Por si acaso. Bien, entonces si no hay nada más, si no hay más preguntas, pues yo les agradezco bastante y nuevamente, pues mil disculpas por lo que sucedió. Gracias. Gracias.
Ya vamos, vamos, vamos,